dictar la clase es primero esperando que les guste el curso, ¿no? Que les guste la neonatología, la pediatría. De repente no les gusta, pero sí que lo aprendan. Esa es mi primera intención. La segunda intención siempre es hablarles de la forma práctica. ¿Qué va a pasar en mi salud? ¿Qué tengo que saber para mi salud? ¿No? Y lo tercero es siempre decirle cuáles son las preguntas típicas que suele venir dentro de un examen ENAM o un examen residentado que van a tener la competencia más adelante, ¿ya? Entonces, yo suelo también por ahí lanzar alguna pregunta. Este es tipo pregunta, ¿no? ¿Qué tipo pregunta de ENAM o tipo pregunta que va a venir en el examen? ¿Ya? Entonces, siempre suelo decirles eso, ¿no? Para que pongan más alerta a ciertas cosas. De hecho, tengo que saber todo, pero hay puntos en los cuales son mucho más importantes que otros, al menos memorizar. Entonces, empezamos con el campo de la perinatología. En el campo de la perinatología vamos a tomar dentro de los temas qué es la neonatología, la terminología en base a neonatología, la mortalidad perinatal con sus tasas, la mortalidad neonatal a nivel del Perú y del mundo, las características y las patologías más frecuentes en neonatología con sus morbilidades frecuentes. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Que nosotros como personal de salud y ustedes como estudiantes de medicina sepan comprender las principales características que van a llevar las patologías y que incluso pueden causar la muerte de una gestante o de un recién nacido. Y esas causas suelen ser prevenibles. Por eso es que nosotros tenemos que saber sobre la actualidad a nivel de nuestro país y a nivel mundial. ¿Y qué es la neonatología? Antiguamente la especialidad de neonatología no existía, ¿no? El pediatra asumía lo que es el trabajo de neonatología. Hacías medicina y luego hacías tus 3 años de pediatría y asumías la función de recién nacido. Hace unos años la especialidad de neonatología se convirtió como subespecialidad. Es decir, hacíamos como pediatría y luego se hacía 2 años más en neonatología. Luego pasó a ser una especialidad netamente sola, es decir, se hacía 4 años de neonatología y salía solo como neonatólogo. En la actualidad, este año nos han dado la sorpresa que ha vuelto a ser como subespecialidad. Es decir, el neonatólogo tiene que ser pediatra antes de ser neonatólogo. 3 años de pediatría y luego 2 años de neonatología, ya no de frente como especialidad. O sea, ahorita está como subespecialidad. ¿Qué es la neonatología? Es la rama de la medicina que se encarga del recién nacido y de sus patologías. Pero, ¿qué es el neonato? ¿De quién me voy a encargar de estudiar este ciclo? Es el recién nacido hasta los 28 días de nacido. Pregunta tipo ENAM. ¿Hasta qué edad es el neonato? A, 25 días, B, 28 días, C, 30 días, D, 31 días o 35 días. Si yo no tengo claro mi concepto, puedo marcar 30 días, ¿cierto? Pero, sin embargo, neonato es 28 días, ¿ya? Neonato desde que nace hasta el día 28 es catalogado como neonato. Si retrocedemos a un poco de historia, en el año 1857 se hubo la publicación de lo que era la primera incubadora. En el año 880 se da el patente de la primera incubadora por Carnias Martin. En el año 1914 se da la primera unidad neonatal en Chicago por Julius Kiss. Y en el año 1952 la anestesióloga Virginia Apgar crea su famoso Scorning Apgar. Pregunta antigua, muy antigua del ENAM. ¿Qué especialidad tenía Virginia Apgar? A, ginecóloga, B, pediatra, C, neonatóloga, D, anestesióloga o E, cirujana. ¿Hubieran marcado anestesióloga?
atención del recién nacido. Sin embargo, en principios de los años 90 se da lo que es la introducción del surfactante. Y aquí viene el boom de la neonatología. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es una sustancia que le falta a los prematuros. Es lo que hace que el alveolo mantenga su tensión superficial. Si no hay surfactante, colapsa el alveolo y empieza la enfermedad que se llama enfermedad de membrana hialina. Y esta enfermedad de membrana hialina hace que los recién nacidos prematuros puedan llegar a morir. Entonces, a principios de los años 90, ingresa este surfactante y a finales del siglo XX, con los grandes avances tecnológicos en la atención del recién nacido, principalmente del prematuro. En principios ya del siglo XXI, con los grandes avances de la humanización en la atención del recién nacido, especialmente con el prematuro. Ustedes todavía no llevan quimio, ¿cierto? Pero sí hemos escuchado de la gestante que pasa su primer trimestre, su segundo trimestre y su tercer trimestre. Pregunta, ¿hay amigos o amigas obstetras? No. En el primer trimestre tenemos hasta la semana 12 a 13. Segundo trimestre, semana 26. Y tercer trimestre. ¿Ya? Esto de aquí es en la gestante. Yo hablo mi desarrollo prenatal. Y en el recién nacido yo hablo embriogénesis y hablo desarrollo fetal. La embriogénesis lo hablo hasta la semana 12. Luego el desarrollo fetal. Esto he visto en embriología, ¿cierto? Primero, segundo año de la carrera. Ahora, para que haya lo que es la fecundación, ha habido una primera menstruación, ha habido la fecundación y la formación. En lo que es neo, es decir, lo que estamos estudiando, nosotros vamos a hablar del recién nacido a partir de las 22 semanas. Antes de las 22 semanas se llama aborto, ¿ya? Este aborto le corresponde a ginecología, no a nosotros, le corresponde a gine. Después de las 22 semanas o la característica de más de 500 gramos, ya nos corresponde a nosotros. Actuamos porque ya es un recién nacido. Y aquí ya empieza a hablarse del término pretérmino, a término y postérmino. ¿Ya? El atérmino, que va de la semana 37 a la semana 41, 6 séptimos o 42. Y de 42 para arriba, postérmino. De 36 para abajo, pretérmino. Yo tengo que saber los conceptos de mortalidad. Hablo de embarazo, hablo de feto, hablo de parto y hablo de recién nacido. El recién nacido, llamado también neonato. El que está intraútero se llama feto, ¿ya? Ahora, si mi feto fallece dentro de las primeras 22 semanas o menos de 500 gramos, se llama aborto o muerte fetal. Chicos, por favor, silencio. Si van a hacer bulla, por atrás. Sí. Por la puerta de atrás. Muerte fetal temprana. El aborto es llamado muerte fetal temprana. La muerte fetal intermedia es aquel feto que fallece intraútero entre la semana 22 y la semana 28. Si fallece entre la semana 28 en adelante intraútero, se llama muerte fetal tardía. ¿Ya? Estos términos los tengo que aprender. Nace mi recién nacido. ¿Cómo se llama? Neonato. Pero muere dentro de los primeros 7 días. ¿A eso cómo se le llama? Muerte neonatal precoz.
muere entre el día 7 al día 28 se llama muerte neonatal tardía. Y aquí viene el término perinatal. Perinatal existen dos definiciones. La primera definición, que es la definición ampliada, la van a tener para conocimiento, pero no para aprendizaje para el examen, ¿ya? Va desde la semana 22 hasta el día 28 de nacido. La muerte perinatal, como definición reducida, va de la semana 22 al 7 días de nacido. O sea, si muere aquí intraútero o cuando nació en los primeros 7 días, se llama mortalidad perinatal. Y esa es la mortalidad que quiero que ustedes memoricen, porque esa es la que les voy a tomar en el examen. No la primera, no la ampliada, sino la de acá, la reducida, ¿ya? Esto es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, solamente que está en base de gráficos distintos. Mortalidad fetal temprana, intermedia, tardía, mortalidad neonatal precoz, mortalidad neonatal tardía. Y aquí ya se habla de tipo 1, de tipo 2. No me voy a memorizar el tipo 1, el tipo 2, la ampliada, no. Solamente voy a memorizar la reducida. Pero es necesario que sepan que existen otros tipos de definiciones, ¿ya? Ahora, si fallece desde nacido hasta más adelante, se le llama ya mortalidad infantil. ¿El nacido vivo qué es? Es la expulsión completa del producto de la gestación que tenga cualquier signo de vida, que respire o que dé cualquier otra señal de vida independientemente de su unión al cordón umbilical o del desprendimiento de la placenta. Definición de la OMS. ¿Qué es la muerte fetal? Es la ausencia de cualquier signo de vida con anterioridad a la expulsión completa del producto. Según esta definición adoptada por la OMS, el producto de la gestación se llama embrión antes de la semana 12 y adelante de la semana 12 se llama feto. Muerte fetal temprana igual que aborto. Intermedio de la semana 22 a la semana 28. Tardía de la semana, fallecimiento del feto intraútero entre la semana 28 hasta el momento del parto. La muerte neonatal, el fallecimiento del neonato hasta los 28 días. Precoz hasta los 7 días de nacido, tardía de 7 días al 28 días y postneonatal después del día 28. ¿Por qué me interesa saber tanto este tipo de conceptos? ¿Por qué me interesa saber tanto las tasas? Porque es cómo voy a actuar en los servicios de salud como forma preventiva. La edad gestacional a término va de la semana 37 hasta las 41,6 semanas, porque a partir de la 42 yo ya hablo de posttérmino. Menos de 37 o 36 igual, menos, se llama prematuro o pretérmino. 37 semanas es a término, ojo. Prematuro o pretérmino es 36 semanas para abajo, ¿ya? Cuando yo clasifico según el peso normal va de 2,500 a 4 kilos. Bajo peso, el que va de 2 kilos a 1,500. Muy bajo peso, el que va menor de 1,500 a 1,000 gramos. Extremadamente bajo peso, menos de 1,000 gramos. Y macrosómico, más de 4,000 gramos. Mortalidad perinatal. En cuanto a la mortalidad perinatal, existen diferentes tipos de definiciones aceptadas por la OMS. Sin embargo, la más aceptada o la que se usa actualmente es la que les he mencionado. Un número de muerte de fetos nacidos con un peso superior de 500 gramos o después de la semana 22, en el caso que no se sepa con certeza el peso, más las muertes neonatales durante los 7 primeros días de nacido, es decir, la muerte neonatal precoz. Otras definiciones abarcan hasta el día 28.
La tasa de mortalidad perinatal, ¿cómo se calcula? El número de defunciones perinatales sobre el número total de nacimientos por 100. Ha sido pregunta de un examen para residentado médico. La mortalidad perinatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a nivel nacional y a nivel global. ¿Por qué? Porque va a reflejar directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal, por lo cual sirve como un demarcador de calidad de los servicios de salud materno-infantil. También refleja la salud materna, la condición nutricional de la mamá y el entorno que vive. Las tasas decrecientes a nivel del paso de los años ha sido deseable. Sin embargo, las tasas crecientes pueden reflejar un deterioro en el sistema de salud o el acceso al mismo. ¿Cómo es la mortalidad neonatal a nivel mundial? Pese a que el número mundial de muertes de recién nacidos ha descendido de 5 millones a 2.4 millones en el año 2019, los niños que tienen mayor riesgo de morir son los niños menores de 28 días, es decir, los neonatos. En el 2019, el 47% de las muertes de menores de 5 años se ha dado en el periodo neonatal. Aproximadamente un tercio ha fallecido el mismo día que nació y las 3/4 partes incluso en la primera semana de nacido. Las muertes en los 28 primeros días de vida se deben a enfermedades y trastornos asociados a la falta de atención de calidad durante el parto. A nivel mundial, los países que presentan más altas tasas de muerte tenemos, por ejemplo, la India, Nigeria, Pakistán, Etiopía. ¿Y qué es lo que responde la OMS frente a este tipo de mortalidad? Que tenemos que fortalecer mediante inversiones la atención, especialmente durante el parto y la primera semana de vida, puesto que la mayoría de los recién nacidos mueren en este periodo. Mejoran la calidad de atención materna neonatal, amplían los servicios de calidad para los recién nacidos, aquí hablamos también de lo que es los famosos CREC, reducen las inequidades de acuerdo con los principios de cobertura sanitaria, promueve la colaboración de las madres, las familias y fortalece las mediciones en el seguimiento de programas. ¿Qué se concluye esto? ¿Alguno de ustedes ha hecho SERUM por una segunda carrera de salud? ¿Ninguno? ¿Has hecho SERUM? ¿Dónde? Ayacucho. ¿En qué parte? ¿En qué carrera? Ah, ya, eres enfermera. ¿Y has hecho lo que estabas en puesto o en centro? Y había obstetra. Ya, y ahí cómo manejaban las gestantes. ¿Las visitaban? Eso yo creo que no maneja mucho eso, ¿no? Ya. El Ministerio de sí, es cierto, la salud no maneja mucho eso. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, cuando hacemos SERUM, ¿qué es lo que nos pide el Estado? ¿O qué es lo que nos dice? O cuando ustedes vayan a su SERUM, ¿qué les van a decir? Que no se te muera una gestante. Es lo primero que te van a decir. Muertes de gestantes son problemas para el Estado. Entonces, a nosotros, cuando llegamos a nuestro SERUM, cada puesto de salud tiene ciertas formas para manejar sus gestantes. Yo hice en una provincia que se llamaba, un distrito que se llamaba Andabamba, y la provincia era Acobamba, que quedaba en Huancavelica, porque yo quise de frente 10 puntos y quise sierra, sí o sí con altura. Entonces, elegí este puesto de salud y cuando llegué, lo primero que encontré fue un mapa donde delimitaba gestantes, ¿no? Y lo primero que me dijo el técnico fue: doctora, no se nos puede morir de una gestante. Es lo primero que te dicen cuando estás en un puesto de salud. Entonces, ¿cuáles son las medidas que aborda el Estado? O lo que es la parte de salud, que tú vayas a hacer las visitas domiciliarias, ¿no? Reconozcas, yo tenía 14 gestantes, ¿dónde viven?
Mi centro poblado tenía a su vez 3 anexos que felizmente estaban continuos y tenía la ubicación. Tal gestante tiene tantas semanas, vive acá. Entonces, desde la semana 34 o antes tenía yo que ir todos los días y preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿No? ¿Tiene dolor? ¿Ha tenido algún tipo de sangrado? ¿Por qué? Porque en algunos puestos de salud, por ejemplo, no se da a luz, ¿no? Mi puesto de salud no tenía para dar atención de parto. Yo tenía que llevarlo a un centro de salud. Entonces tú tienes que ir monitorizando tus instantes, ¿no? Porque si dan a luz en tu puesto no tienes tantos implementos que requieran. O el personal, ¿no? Porque a veces solamente trabajas tú, un técnico. En mi caso yo sí tenía obstetra y enfermero, pero salían de días libres, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder hacer la prevención de que no se te complique. Otra de las cosas que también hace el Estado es con lo que es la pensión 65, el programa Juntos en esa época lo que hacía era, venía el gobierno y revisaba que las mamás hayan venido a sus controles prenatales o que hayan pasado los niños sus controles de CRED con vacunas. Si, por ejemplo, tal familia había cumplido sus controles prenatales, sus CRED, entonces ellos venían y me decían, la familia tal, a ver, y entonces yo les enseñaba la historia, sí, han venido. Entonces eran acreedores de lo que es el monto mensual que le daba el Estado, ¿no? Que era el programa Juntos. Entonces esas formas son incentivos e incluso programas que van a ayudar mediante su seguimiento a que se eviten las complicaciones en la gestante o en su recién nacido. ¿Y cómo es la mortalidad a nivel de nuestro país? En los últimos 20 años, la mortalidad neonatal ha disminuido a nivel mundial, pero en nuestro país ha disminuido a tasas esperadas. En el 2018, la tasa de mortalidad neonatal fue de 10 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, el 29% de esta mortalidad sigue siendo evitable, ya que ocurre en recién nacidos a términos, con peso y sin malformaciones congénitas. En el año 2022 se notificaron 5.241 defunciones fetales y neonatales y el 53% corresponde a la muerte fetal. Solamente en el año 2023 ya habían 232 casos de muertes neonatales hasta la semana epidemiológica 6. ¿Y cómo se halla la tasa de mortalidad neonatal? El número de recién nacidos fallecidos antes de completar los 28 días por los 1000 nacidos vivos en un periodo de tiempo. En base de nuestro país, concentra más Lima, no por falta de recursos o falta de acceso, porque, bueno, Lima tiene mayor recurso, pero tiene mayor población, y eso hace de que concentre la mayor tasa de mortalidad también, seguida de La Libertad, de Cusco, el Lambayeque, el Loreto. En base a lo que es las fuentes del MINSA, hablamos de la tasa de mortalidad infantil en el Perú es 15 y la mortalidad neonatal en nuestro país es 10. La reducción de la mortalidad en lo que ha habido pasado los años ha ido en disminución. El Perú incluso fue reconocido como uno de los países con mayor reducción de mortalidad neonatal en lo que va el periodo de 2000 a 2012. La ampliación de los programas, como les había mencionado, contra la pobreza, como el Pensión 65, el programa Juntos, incentivaron la utilización de los servicios de salud, sistemas implementados de abordaje múltiple que incluyeron la salud reproductiva, el control del embarazo, el incremento del parto institucional, la atención y control del recién nacido. Esto en el marco sostenible de poder llegar a las metas del 2030, que es poner fin a las muertes evitables en los recién nacidos y en niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir su mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1000 nacidos vivos. La mortalidad fetal neonatal hasta el año 2023, vemos que en el año 2020 hubo una disminución, posiblemente debido a la falta de notificación y a lo que es la falta de los accesos
de salud, ¿no? Estábamos en pandemia, estábamos encerrados, entonces posiblemente pudo haber habido muertes, pero no fueron notificados. A nivel de lo que es la muerte fetal y neonatal, el 53% de la notificación corresponde a la muerte fetal. La tendencia histórica de la notificación de defunciones es al descenso, incluso en los años 20 y 21, donde la pandemia tuvo su mayor incidencia. Y en el año 2022, nuevamente empezaron a ver la notificación de mortalidad, pero siendo también tasas deseables. En base a lo que son los departamentos, Lima concentra la mayor muerte materna, sin embargo, es por lo mismo que les explicaba en la mortalidad neonatal, es porque hay más población. Las características de la mortalidad fetal, el 75% de la mortalidad fetal notificada se da a partir de la semana 28 de gestación. De cada 100 defunciones fetales, 12 se dieron durante el parto, similar a lo reportado en el mismo año, en el año 2021, siendo Cajamarca, Pasco, Ayacucho y Huancavelica teniendo mayor porcentaje de mortalidad fetal. La mortalidad fetal evitable se redujo por respuesta al año, respecto al año 2021. La Libertad, Ancash y Lima Norte registran el mayor número de defunciones fetales evitables. Dentro de los grupos de causas de muerte fetal tenemos la hipoxia intrauterina, seguida de las complicaciones de la placenta, del cordón y las membranas, además de complicaciones maternas relacionadas al embarazo. Las causas pueden ser también malformaciones congénitas, problemas durante la gestación o proporciones semejantes. La mortalidad neonatal, la proporción de defunciones neonatales con buen peso fue del 32%. El 77% de las defunciones neonatales se da en la primera semana de vida. Las causas de defunción neonatal, aquí sí tengo que tomar en cuenta y memorizar estas causas. Una de las primeras es prematuridad, seguida de malformaciones congénitas, asfixia e infecciones. ¿Ya? Prematuridad, malformaciones, asfixia e infecciones. En los casos acumulados, de igual manera, en el año 2020 hubo casos en disminución, ¿no? Ha ido en disminución año tras año. ¿Cuáles son las características? Mueren más los que tienen más de 2.500, pero ustedes me dirían, qué raro, ¿no? ¿Y por qué no mueren más los de menos de 1.000 gramos? Es porque hay más nacimientos de bebés que pesen más de 2.500. De igual manera, los no prematuros hay más casos porque hay más casos nacidos como no prematuro que prematuro extremo. Mueren dentro de los primeros 7 días en mayor cantidad y dentro de ellos los primeros 24 horas suele haber también altas tasas. ¿Quién muere más, el hombre o la mujer? El hombre. En neonatología, las patologías suelen estar asociadas mayormente al sexo masculino. La atención en el momento del parto suele haber, bueno, por reporte, porque son notificados más a nivel de los establecimientos de salud, ¿no? Y en el caso de los lugares, ¿no? La Libertad, Lima Centro, Huánuco, suelen tener también muertes neonatales evitables con grandes tasas. ¿Y cuáles son las causas? Prematuridad, malformaciones, asfixia e infecciones. ¿Cuáles son los factores de mortalidad neonatal? Las desigualdades al acceso al personal de salud. Intervienen factores socioeconómicos, como por ejemplo el analfabetismo, ¿no? Los grados de pobreza. La mayor parte de muertes suele ser evitable y se ha comprobado que la primera semana de vida es más vulnerable en cuanto al riesgo de mortalidad neonatal y las primeras 24 horas de nacido van a determinar el futuro de ese niño. En el año 2015 y 2016, en el Instituto Nacional de la Maternidad del Materno Perinatal, que es la maternidad, la doctora Carmen Dávila y la doctora Elina Mendoza hicieron un estudio
para poder ver qué patologías o qué sistemas estaban asociados mayormente, y encontraron que una de las causas más frecuentes es del aparato digestivo, del aparato cardiovascular y del aparato del sistema nervioso central, que son las malformaciones más frecuentes. La mortalidad fetal neonatal en el Perú, la tendencia de mortalidad neonatal en el año 2012 al 2022 ha ido en descenso. Sin embargo, hay lugares donde hay ascenso. ¿Y cuáles son estos ascensos? Apurímac, Ucayali y Huánuco. La mortalidad fetal intraparto en el país es elevada, supera el 10%. E incluso en algunos sitios como Cajamarca, Pasco, Ayacucho o Barranquilla tienen proporciones al 27%. La proporción de defunciones neonatales de prematuro fue 68%, similar al 2021. La mortalidad neonatal evitable fue del 21%, ¿no? Siendo además Cajamarca, Ancash, Madre de Dios, que va entre 30 y 33%. La prematuridad y las malformaciones congénitas son causas predominantemente de muerte neonatal. El momento de muerte permite identificar los riesgos y las prioridades donde se deben intervenir. Se necesita mayor cuidado en el parto, porque el 36% se produce en las primeras 24 horas, es decir, por asfixia. En las condiciones del centro de salud, el 42% se ocurre entre el día 1 a 7. Y las condiciones del hogar, porque el 22% se da entre el día 8 a 28 por infección. ¿Y cómo se puede intervenir? Se puede intervenir desde la parte prenatal, con la administración del ácido fólico, con la vacuna del DPT, el despistaje de sífilis, la detección de preeclampsia, el tratamiento presuntivo contra malaria, la detección de que hay infección urinaria o bacteriuria. A nivel natal, el uso de antibióticos en el caso de que haya RPM prolongado, el uso de corticoides, la detección y cesárea en parto podálico, la vigilancia del parto y partograma y las prácticas de parto limpio. En el caso postnatal, el conocimiento del personal del RCP neonatal, la lactancia materna exclusiva, la prevención y manejo de hipotermia, el cuidado de mamá canguro, el manejo de casos de neumonía, en el caso de haber sido contagiado con neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuáles son las principales causas de hospitalización en neonatología? Las principales causas son todas las patologías que vamos a ver a lo largo de las semanas, que tenemos varias. La prematuridad, que está asociado a los recién nacidos menores de 37 semanas, ¿cierto? Los prematuros podemos catalogarlo como prematuro tardío, prematuro moderado o prematuro extremo. Mientras más extremos sea, más riesgo de enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, los prematuros tardíos también pueden desarrollar enfermedad de membrana hialina. Sepsis neonatal, aquel recién nacido que presente un proceso infeccioso. Como factor de riesgo, mamá con infección urinaria, mamá con ruptura prematura de membranas prolongado, mamá con fiebre materna, mamá con parto domiciliario, mamá con polioamnionitis. Síndrome de distrés respiratorio con sus patologías, membrana hialina, taquiña transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconiana. Como factor de riesgo para membrana hialina, prematuridad. Taquiña transitoria del recién nacido, hijos varones nacidos por cesárea. Salar los postparto. Neumonía neonatal, los mismos factores de riesgo asociados a sepsis. Mamá con infección urinaria, RPM, poliomielitis. Ictericia neonatal asociado a ver si es patológico o no patológico. Patológico puede haber por incompatibilidad o por prematuridad. Sífilis congénita en caso de que haya algún proceso infeccioso con la mamá, entre otras patologías. Como conclusiones, la mortalidad neonatal ha ido en disminución, siendo la intervención en varios aspectos un apoyo importante.
La mortalidad neonatal tiene causas principales, como por ejemplo prematuridad, infecciones, malformaciones congénitas y asfixia. Las defunciones neonatales son altamente evitables. No hubieran ocurrido si hubiesen tenido una adecuada atención de parto en el establecimiento de salud y recibido cuidados básicos simples en el domicilio. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta de mortalidad perinatal? ¿No? Tenemos receso de 10 minutos y